sentido público, hoy vamos a presentar un tema de gran interés para nuestra sociedad: la prevención de enfermedades infecciosas a través de la vacunación. Este asunto cobra especial relevancia si consideramos que, gracias a los avances científicos y médicos, muchas enfermedades que antes eran mortales ahora se encuentran controladas o erradicadas. La vacunación ha sido una de las estrategias más eficaces para preservar la salud pública, prevenir brotes epidémicos y fortalecer la inmunidad colectiva, apartando significativamente al bienestar general de la población. Sin embargo, a pesar de su comprobada eficacia, el tema de la vacunación obligatoria genera intensos debates en el ámbito social y ético. En ese sentido, el propósito de este debate es analizar si la vacunación debe ser una política de cumplimiento obligatorio para proteger la salud colectiva, o si, por el contrario, debe respetarse el derecho individual de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo y recibir información adecuada antes de ser inmunizado. Por ello, queremos plantear una pregunta central para nuestro debate del día de hoy. ¿Debería la vacunación ser obligatoria para toda la población como medida principal de prevención de enfermedades infecciosas, o debería ser decisión personal basada en la libertad individual y el consentimiento informado? Esta interrogante será abordada desde dos posturas opuestas. Por un lado, se van a presentar los beneficios y logros de la vacunación en términos de salud pública, y por el otro, se expondrá los argumentos que defienden la autonomía personal y los derechos individuales. Finalmente, estamos reunidos para que a través de diversas investigaciones y opiniones, los participantes expresen su punto de vista y sustenten cada una de las posturas planteadas. Antes de comenzar, es meritorio presentar a los participantes que tendrán a cargo este debate. Para la postura a favor tenemos a Atencio Tiquillahuanca Dani Milagros, Burda Cisnero Jenner Benjamín, Pacheco Villalobos Sabrina Yamile y Castillo Contrina María Alejandra. En la postura contraria están presentes Cervera Rosas María, Cruz Guerrero Ani, Cruz Salazar Vianey y Yontoca Sabachi Maricielo. Para dar inicio, es necesario plantear las siguientes pautas. El sustento de los argumentos se presentará de manera intercalada siguiendo el orden que cada equipo ha planteado. Comenzará el participante de la postura a favor, seguido por el participante de la postura en contra. Cada participante dispondrá de un tiempo de 3 minutos para exponer su argumento. Ahora pido a la postura a favor que inicie por favor la presentación y defienda sus posturas. Buenos días a todos presentes. Gracias por tu amable presentación, moderadora, jurado presente y a todos. Con respecto a mi nombre es Dani Milagros Atencio Tiquillahuanca y represento lo que es al equipo a favor de la vacunación obligatoria. Bueno, con respecto a esta postura a favor, yo en defensa sostengo que la vacunación obligatoria es esencial para prevenir, ¿no?, lo que son brotes epidémicos. ¿Por qué razón? Porque así se puede generar una amplia cobertura en lo que es la protección a los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles son esos grupos más vulnerables? Primero lo que son los niños, los bebés y lo que también son los adultos mayores. Es por ello como sostienen los autores como Javier Sánchez y lo que es ENSE sostienen en su revista Atención Primaria año 2024, sostienen que la vacunación obligatoria es una de las más esenciales y eficaces, una de las estrategias que ha tenido para poder así contrarrestar lo que son las enfermedades inmunoprevenibles. Y no solo ello, sino que también se aplica con respecto a un estilo de vida saludable. Con respecto a esta afirmación, sostengo que es muy de gran importancia, ¿no?, lo que es la vacunación. Como podemos observar en esta imagen, no necesariamente
Mi nombre es María Sandra Rosas, representante de la postura en contra de la vacunación obligatoria. A continuación les voy a dar a conocer sobre mi primer argumento. Se sostiene que la prevención de enfermedades infecciosas a través de la vacunación vulnera el derecho individual y debilita la autonomía personal de cada persona, ya que implica una intervención médica a un individuo totalmente sano. Con lo que diversos autores, los que consulté, nos dicen, según Kowalik, la autonomía del individuo en relación con su propio cuerpo tiene prioridad normativa absoluta, ya que nadie puede ser obligado a vacunarse en contra de su voluntad, si así lo amerita. La vacunación, por muy útil que sea, no puede estar por encima del derecho de una persona a que una intervención médica sea alojada en su cuerpo. Todos tenemos el derecho de tomar la decisión de qué entra y qué sale de nuestro cuerpo. Por ello, vacunarse debe ser una elección, no una obligación. La salud no puede imponerse de forma obligatoria. La vacunación tiene que ser una elección propia de nosotros y no debe ser una obligación. No se puede sacrificar la libertad personal por una medida colectiva. Evidentemente, se ha identificado que la autonomía personal tiene normativa absoluta en nosotros mismos, ya que nadie puede ser obligado a vacunarse sin su consentimiento y sin tener la información adecuada, porque primero nosotros tenemos que informarnos, estar conscientes de nuestra decisión para así poder tomar la decisión de si vacunarnos o no, respetando la voluntad propia de cada persona. Cualquier segundo argumento de la votación a favor. Bueno, siguiendo por favor de mi postura de la vacunación obligatoria, se fundamenta que la vacunación es esencial para proteger la salud pública y garantizar el bienestar colectivo frente a personas que no pueden inmunizarse, grupos selectos como niños, ancianos o personas con discapacidades que no pueden inmunizarse. Nosotros tenemos que ponernos a pensar si es necesaria la inmunización o si no es necesaria, porque nosotros, más que una medida, tenemos que ser solidarios y entender que más que todo la inmunización obligatoria no es una decisión, no es una orden, es nosotros mismos como personas dando a entender que gracias a nosotros las personas que no pueden inmunizarse pueden seguir siguiendo con vida. Las personas no inmunizadas dependen netamente de las personas que ya están inmunizadas, porque una vacuna no depende del 100% erradicar una enfermedad, sino depende de que todas las personas, o la mayoría o la gran parte, quieran erradicarla, ayudando más que todo a personas que por casos sociales o médicos no puedan medicarse. Como señala la Organización Mundial de la Salud, en 2023, 14,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. En este mismo año, por el COVID-19, muchas personas perdieron la vida. También, últimamente, en los últimos años, en esta región, ha resurgido el brote de la tos ferina. ¿Por qué? Porque las personas no son aptas ni son solidarias consigo mismas para proteger la salud de los niños, de los ancianos que no pueden vacunarse, y en este caso de los recién nacidos, que son los más propensos a morir. En este gráfico muestra la tasa de hospitalidad que recibían las personas al momento de vacunarse, el momento cuando dejaron de vacunar, y cómo acá proliferó más la tasa de muertes. Como señala la Organización Panamericana de Salud en 2024, la inmunización
previene enfermedades, discapacidades y disfunciones por enfermedades prevenibles por la vacunación. En este caso, y remarcando esto, se quiere demostrar que la vacunación, más que una medida autoritaria, sino como lo que es una acción necesaria, solidaria y responsable para garantizar el bienestar colectivo. Por lo tanto, proteger a la población de discapacidades y muertes prevenibles constituye una responsabilidad ética y social ineludible. Gracias. A continuación, la respuesta de la Comisión Bueno, siguiendo con el segundo argumento, la vacunación se vulnera como un derecho individual, ya que se propone que se ignore el consentimiento individual, ya que el cuerpo se está volviendo propiedad del Estado, ¿no? Como dijo el autor Amato, los opositores históricos no rechazaban la vacunación obligatoria por su contenido científico, sino que lo rechazaban porque ellos consideraban que era una violación de autonomía corporal y una forma de monopolio médico. En el artículo 15, Constitución a la vida y integridad, dice que obligar a una persona a vacunarse se considera una clara vulneración del derecho sin consentimiento del ser humano. Además, no está amparado la Constitución española, por lo que la Constitución española cubre los derechos como es la libertad individual, la integridad física y la autonomía personal. Así que, defendiendo mi postura en contra, no hay ningún artículo del Estado que diga que el ser humano puede ser obligado a vacunarse. Gracias. A continuación, el tercer argumento de la oposición a favor. Reafirmando mi postura a favor, sostengo que la vacunación debe ser obligatoria, porque negarse a ello favorece a la aparición de brotes epidémicos que no solo ponen en riesgo a los que no se vacunan, sino que amenazan a la salud pública exponiendo a toda la población, especialmente a los más vulnerables, a enfermedades que se podrían haber prevenido. Como señala Morato en el año 2024, las vacunas trivalentes se actualizan cada temporada para así adaptarse mejor a las cepas predominantes, lo que refleja un esfuerzo continuo para mantener su seguridad y eficiencia. Aunque su efectividad puede variar según distintos factores, como estado de salud o edad, los datos demuestran una disminución significativa en casos graves, hospitalizaciones y la muerte. De hecho, gracias a la vacunación obligatoria, las muertes por enfermedades prevenibles como el neumococo y el rotavirus se han disminuido a más de un 80% en la última década. Además, según el Ministerio de Salud del Perú, MINSA 2025, se necesita una cobertura del 95% para evitar brotes de enfermedades altamente contagiosas, como lo es el sarampión y la influenza. Sin embargo, cuando la vacunación se deja a libre elección, estas tasas tienden a disminuir, poniendo en riesgo la salud colectiva y facilitando el resurgimiento de enfermedades. En este sentido, la vacunación no solo es una medida preventiva que nos favorece a nosotros, sino también es una responsabilidad colectiva que así ayuda a prevenir muertes y a favorecer a las enfermedades contagiosas que pueden afectar a toda la sociedad. Gracias. A continuación, la respuesta de la postura en contra. Como tercer argumento, sostenemos que poner la vacunación obligatoria vulnera
imponer a la vacunación sin opción real ni compensación clara es caso de efectos adversos, genera desconfianza en las instituciones de salud y deja al ciudadano en una posición de desprotección jurídica. La salud pública es importante, sí, pero no puede imponerse por los derechos fundamentales. En conclusión, la vacunación debe ser libre e informada. Presionar o sancionar a quienes deciden no vacunarse sobaja la ética médica y los valores democráticos de una sociedad que respeta las libertades individuales. Damos paso al cuarto argumento de la postura a favor. Buenos días con todos, mi nombre es Alejandra Castillo. Continuando por nuestra postura a favor, quisiera empezar con una frase. Obligar a vacunarse no es imponer, es prevenir juntos lo que solos no podemos evitar. En base a ello, reafirmo que la vacunación obligatoria es esencial para proteger la salud pública y prevenir brotes epidémicos, porque es una política sanitaria que fortalece la protección colectiva frente a enfermedades infecciosas preventivas. El epidemiólogo Lopalco en el año 2015 refuerza esa postura al señalar que cuando una acción individual conlleva a un riesgo para la comunidad, el principio de libertad individual debe adaptarse al bien colectivo. Esta afirmación evidencia que promover la vacunación como un deber ético y colectivo no solo previene muertes evitables, sino que también fomenta la equidad en salud y la solidaridad en la comunidad. Muchas gracias. Por último, tenemos la respuesta de la postura en contra. El segundo argumento fundamental con una gran postura en contra, que es sobre la prevención de enfermedades infecciosas a través de la vacunación y el derecho individual. ¿Por qué? Porque imponerla niega a que las personas hoy en día puedan tomar el riesgo, ¿no? Y tener los beneficios individuales. Cada persona tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Como a la vez también sus propias creencias o valores, condiciones personales. Como nos señala el autor Williams en el año 2021, que la vacunación obligatoria significa que cada persona tome sus propias decisiones libres y tanto informadas. Bueno, ya que la presión hoy en día en externo, las personas ya no tienen la voluntad de poder apoyarnos, a ser voluntarios a ponerse la vacuna, como que pasó en ocasión del COVID-19. Por lo tanto, obligar a todas las personas es tratarlas por igual, ¿no? Y también no se ponen a pensar en su propio cuerpo y su historia médica o creencias diferentes. Sin duda, este párrafo invoca lo que es la vacunación a lo que ignora la diversidad individual y reemplaza la libertad de elecciones por una obligación que vulnera el consentimiento informado. Bueno, en esta ocasión yo les voy a dar un ejemplo que ha sucedido hace poco. Mi abuelita se fue al médico porque realmente estuvo delicada, por lo cual sí existen vacunas que realmente causan efectos secundarios, por lo cual tenemos que es la rincasina, que es para las infecciones a los riñones, por lo cual a mi abuelita le dijeron que ella fue, o como realmente el doctor le dijo que se inyectara eso por el motivo de que eso le iba a poder ayudar, ¿no? Pero al final es eso. No deben de obligarse a que le coloquen ácido más, porque realmente le puede causar efectos secundarios, por lo cual a ella le comentó al doctor, ¿no? Que a veces se olvidaba las cosas, también le puede traer lo que es la descalcificación de huesos, y también se trataba de olvidar, a veces ni podía tanto escuchar muy bien. Tenemos derechos humanos y libertad personal. En el artículo 3 dice: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho
posiblemente no todas las personas en su cuerpo tengan la misma reacción. Por ejemplo, si inyectamos las vacunas a adultos mayores que ya están enfermos, que tienen un montón de enfermedades, y si les hace daño, y si esa consecuencia les lleva a esa vacuna que supuestamente es para prevenir esa enfermedad, más bien los mata, porque sí he escuchado bastantes casos de que se han aplicado vacunas y que les han hecho sumamente mal, incluso algunos les llegó a la muerte. ¿Cómo podrías explicar los efectos adversos que tienen estas vacunas para obligar a que todas las personas lo utilicen obligatoriamente? Con respecto a tu pregunta, las vacunas son formuladas mediante lo que son ensayos clínicos, en el cual pasan por un sistema de vigilancia, en donde alguna vacuna para ser aprobada primero necesita pasar por un grupo de personas que lo toman como un ensayo, en el cual ahí van a producir reacciones. Por ejemplo, algunos tienen alergias a ciertos medicamentos. Y es por ello de que las personas que me acaban de mencionar, que padecen de estas enfermedades, ellos pasan por un primero por un control médico, en el cual se determina qué enfermedades tienen y así se puede verificar si esta vacuna fue eficaz o no. Pregunta es, ¿cómo justifican la libertad de no vacunarse si esa decisión puede matar a personas vulnerables que no pueden inmunizarse? Obligar a una persona por el bien de otros implica que su cuerpo es un medio para un fin colectivo, por lo cual es éticamente cuestionable, ¿no? Además, la responsabilidad de proteger a los vulnerables no debe recaer últimamente en quienes deciden no vacunarse. Si las vacunas funcionan bien, ¿por qué deberían preocuparse los vacunados por los no vacunados? La pregunta es, primero la postura a favor. Siguiente pregunta. Yo te pregunto la postura común. Si la vacunación no fuera obligatoria, ¿cómo proponen garantizar la protección de las personas con enfermedades crónicas o condiciones médicas que les impiden vacunarse, sabiendo que su única defensa es la inmunidad colectiva, que no solo se logra con altas tasas de vacunación en la población, perdón, que solo se logra con altas tasas de vacunación en la población? La protección de personas vulnerables es fundamental, pero no debe lograrse a costa de eliminar el derecho a decidir. La inmunidad colectiva puede alcanzarse con campañas de educación, transferencia y acceso, no con coerción. Obligar a alguien genera desconfianza. Una sociedad libre protege, no impone. Pero esas campañas no siempre van todos, no alcanzan ni al 50% de vacunarse. Bueno, la inmunidad colectiva puede lograr con campañas, ¿no? Pero de concientización. Pero como bien tú dices, no es necesario que lo obliguen. Como obligar es causar más desconfianza, ¿no? Hay que otras personas sabemos que las vacunas los protegen, ¿no? Pero las personas pueden ser voluntarias sin valorar sus derechos. Hay algunas personas que, así no tienen ninguna enfermedad crónica, no son capaces de irse voluntariamente a vacunarse y así exponen a las demás personas que tienen enfermedades crónicas. E incluso ni a sus niños pequeños a veces los llevan porque dicen, no, no es obligatorio, no es importante. Claro, pues, pero tú debes de ponerte a pensar en la otra persona. Supongamos, como yo lo repetí en mi argumento, la vacuna sí trae consecuencias secundarias. Y a lo largo del tiempo, si es que tú te das cuenta que vacunas, ponte en lugar del familiar, ¿no? A lo largo del tiempo y esa persona puede estar teniendo esas consecuencias por el motivo de que la han obligado, ¿no?, a vacunarse. Y si tú dices que la vacunación te ayuda a ti, si tú ya estás inmunizado, ya estás protegido, ¿por qué tienes que obligar a otras personas si ellos no quieren vacunarse? Si tú ya estás protegido, no tienes por qué tener. Como lo mencioné en el momento, no solo se trata de un amigo, sino de una responsabilidad colectiva. Pero te digo, no todas las personas reaccionan
tienen voto propio y dicen que no quieren vacunarse por tener miedo a que les haga daño, porque ya tienen enfermedades que posiblemente les afecte esa vacuna. Por eso, a esas personas hay que protegerlas más. Pero ¿y si eso Yo quiere que la pase? pregunta que yo formulé es cómo se pueden proteger esas personas que tú dices que son enfermas. Ya pues, esas personas, ¿cómo garantizas tú de que no se van a enfermar para las otras que no se vacunan? Ya, pero ¿y si esa persona no quiere, qué le vas a hacer? ¿La vas a poner a muestras para qué? Porque nosotros estamos diciendo que sea obligatoria para... Bueno, pero si la persona no quiere, ¿cómo tú llegarías a esa persona? Si ella no quiere y dice que no, y no, porque hay personas adultas mayores que dicen no y no es no. Siguiente pregunta, por favor. Si sabemos que la vacunación obligatoria ha sido clave para prevenir enfermedades y salvar millones de vidas, ¿por qué cuestionar hoy una medida que protege a toda sociedad, especialmente al niño de los hijos? Bueno, cuestionar una medida no significa rechazarla. La vacunación puede ser positiva, sí, le doy la razón, pero imponerla vulnera libertades. Lo importante es poder informar y prevenir cada quien que siga con su responsabilidad de ella misma. Bien. En el caso de ella no haber preguntas de la postura a favor, continuamos con la pregunta de la postura en contra. Si las vacunas logran a ti traerte una protección, pero a las otras personas, si el Estado las obliga, ¿quién se hace responsable de los efectos que pueda causar a las muertes que pueda causar esa vacuna? ¿Quién se hace responsable? Es verdad que las personas que dicen responsables, pero responsables de utilizar la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque él va a cargar la responsabilidad de poder intentar decisiones individuales. Es por ello que también, aparte de encargarse de ellos, también va a proteger de esa responsabilidad. Y es por ello que también de las vacunas, que los gobiernos son los que promueven esta vacunación y así tienen una obligatoria ética para que puedan compensar, ¿no?, a las personas que pueden utilizar. O sea, me estás diciendo que si una persona muere, el Estado, o sea, se tiene que ser responsable de todos los gastos. O sea, si el Estado está obligando a esa vacuna, y si esas personas que tienen efectos adversos fallecen por vacunarse, ¿quién se hace responsable de sí? O sea, ¿quién de la muerte? Porque algunas personas no tienen recursos para vacunar. Fallecen, pero no tienen recursos. ¿Quién se hace responsable de esa persona? ¿Has traído algún caso que Sí, yo tengo un familiar que tenía diálisis y que le pusieron su vacuna del COVID-19. Y esa paciente ahorita ya no está falleciendo. Y es mi prima. tenía la vacunación del COVID-19? No, tenía diabetes y le vacunaron por COVID-19 Hay un millón de pacientes que se han vacunado contra el diabetes y otro tipo de enfermedades crónicas. Y no le puedes dar totalmente la culpa a una vacuna que se ha puesto casi todo el mundo y que ha ayudado a salvar un montón de vidas. pero sí causa efectos Pero no le que puedes, después, o sea, tal vez no dar les toda causará la directamente responsabilidad de la la vacuna. no les causará directamente la muerte, pero sí afectan aunque tal vez en su organismo eso daño y causa finalmente la muerte. O sea, no estoy diciendo que la vacuna no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que posiblemente causó algún cambio en su organismo que le causó que eso, la enfermedad avance y que finalmente lamentablemente fallece. Siguiente pregunta, por favor, vamos a pausar ahí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si las vacunas funcionan bien, ¿por qué se deberían preocuparse los vacunados por no vacunados? ¿No deberían estar protegidos? Bueno, si bien las vacunas no protegen de manera efectiva, ya que ninguna vacuna, por más investigada, por más formada que sea, por miles de doctores, ninguna vacuna es 100% efectiva. Vivimos en una sociedad donde los vacunados deben preocuparse por los que no se vacunan, porque los no vacunados, al no estar inmunizados con ese virus, resurgen nuevos brotes
los que hacen que los que ya están vacunados tengan que volver a inmunizarse y los que no están vacunados fallecen. Bien, siguiente pregunta, por favor. ¿No sería más efectivo un enfoque basado en la transferencia, la educación y el acceso voluntario? No, porque eso no asegura una cobertura suficiente para así prevenir los brotes, lo que demuestra que sin la obligatoriedad quedan brechas muy peligrosas que afectan a la salud pública y a toda la sociedad. ¿Qué medidas tomarían con las personas que tienen reacciones negativas a las vacunas? Lo que sucede es que para cualquier vacuna siempre se prevé que haya efectos secundarios. Por ejemplo, a las personas, por ejemplo, que llegan a vacunar, no voy a salir un poquito del pregunta ya para responder. Ustedes defienden que deberían defenderse los derechos de libertad de las personas. ¿Y qué me puedes decir de una persona que llega de emergencia y tiene que colocar suero antibiótico porque le murió una serpiente? O de una persona que le murió un perro corral y tuvieron que colocar la vacuna antirrábica? O una madre embarazada que tuvo contacto con una persona con varicela y tuvieron que colocarle inmunoglobulina. Claro, claro. Pero como dice, la vacuna sí se puede dar, pero con el consentimiento de cada persona. Si es que esa persona no quiere y quizás pueda tener otra enfermedad aparte de eso, primero tienes que consultar a si es que tiene otra enfermedad, ¿no? Porque como dice acá, no se trata de obligar a una persona, sino a respetar su libertad de decidir por ella misma, promoviendo la vacunación mediante su educación, transparencia y confianza, en lugar de presionar, y puede ser más efectivo y respetuoso con los derechos. ¿Y tú sabías que a los personas no les colocan la VIH porque ni bien nacen le colocan su primera vacuna y no le van y le dicen a la madre, ustedes sean que le coloquen? No, porque es un derecho del niño que le coloquen la vacuna. Así como tiene derecho el niño, también otras personas tienen el derecho y la libertad de ver si es que se pueden colocar o no. Otra pregunta. Es importante aclarar que en este caso personas que están en contra de las vacunas tienen una mafia escondida. Muchas personas desconocemos de esto, pero las personas que dicen de que las vacunas están mal, detrás de eso tienen grandes corporaciones que venden vitaminas, suplementos, complementos o medicamentos. Medicina tradicional que quizás digan de que te puede ayudar a salvar por no vacunarte. En el caso de la amigdacina, es una vacuna que bien, no, el Estado no la da, ya que si la diera el Estado, primero tiene que pasar por un estudio de un médico para que el Ministerio de Salud te lo pueda dar. Es una vacuna que tú puedes acudir a cualquier farmacia y te la pueden vacunar con los síntomas que puedes, sin intervención médica. Pero, ¿de dónde vienen estas vacunas? Vienen de varias farmacias que te dicen de que no te vacunes con el Estado porque eso te puede causar efectos secundarios y el Estado no se puede hacer cargo. Pero, ¿quién nos protege a nosotros de comprar complementos o medicina tradicional que frente a las enfermedades que nosotros tenemos nos afecten a nosotros, nos den efectos secundarios peores que los de la vacuna para prevenir enfermedades? En este caso, previenen brotes epidémicos. Un brote epidémico es una enfermedad que ya avanza, no es una enfermedad de riñones, de pulmones o simplemente una influenza común. Es una enfermedad, provienen enfermedades que no pueden controlarse si es que toda la comunidad no puede estar prevenida. Ok, pero si la decisión es propia, nos están diciendo mafiosos a nosotros, porque si la decisión es propia, aquí no tiene nada que ver la farmacia, no tiene nada que ver ninguna institución. Si la decisión es propia de nosotros, propia de cualquier persona individual, no somos mafiosos nosotros. Es nuestra decisión, nuestro derecho de decidir qué queremos hacer y qué no. Pero nosotros nos dejamos influenciar por las personas. Detrás de una persona que te haya dicho que una vacuna le hace daño, detrás de esa persona y detrás de varias personas, el centro de una pirámide es un gran farmacéutico que está vendiendo cosas que posiblemente te hagan daño a ti, pero él te las venda o te las diga como un remedio casero que tú puedes hacer frente a una enfermedad. Hay casos donde estos medicinas tradicionales te ayudan, pero no es una manera
enfermedades epidémicas. Estamos hablando ahora en este tema sobre prevenir enfermedades epidémicas frente a brotes epidémicos. Entonces, un virus, por ejemplo, nos ataca al riñón, tenemos cáncer. Ninguna vacuna nos puede reducir, porque aún en la medicina moderna es imposible. Pero frente a enfermedades como la influenza, el COVID, la tosferina, que son enfermedades que se propagan rápidamente por toda una comunidad, sí se puede prevenir inmunizándonos. Y las personas que no se inmunizan a veces contagian a más personas. Y los riesgos que estas causan no son efectos secundarios que se puedan reducir. Una vacuna, efectos secundarios se pueden hacer de que te duele el riñón, que en peor de los casos simplemente no puedas tomar medicamentos porque te hagan daño. Pero una persona no inmunizada, los efectos secundarios que te da es de que si ese virus te ataca y te ataca mal, falleces. Sí, correcto, las personas nos pueden decir bastantes cosas, pero al final la decisión es nuestra. ¿Por qué mejor no educar, hacer campañas para que nosotros tomemos la decisión por nuestros propios médicos, por nuestra voluntad propia? Porque las personas nos pueden decir un montón de cosas, pero la última palabra es mentira, es nuestra, de nadie más. Entonces, ¿me estás diciendo que es más importante que una persona muera? No, no estoy diciendo nada. Pero ¿qué pasa si esa persona que se vacuna muere? Ahí estás contradiciendo. Pero es que para que una persona muera, es muy curioso eso, porque cuando vas, a mí, en caso particular, cuando me fui a vacunar contra el COVID-19, las enfermeras que estaban vacunando me preguntaron si tenía alguna enfermedad y me hicieron llenar una hoja. En caso de yo tenía que responder, y en caso yo mienta ahí, el Estado no se hace cargo. Hay muchas los que están detrás de todos estos medicamentos de estas vacunas, al presentar a veces efectos secundarios mayores que causan la muerte, son demandadas. La Organización Mundial de Salud no simplemente es un medio que transmite fuentes, sino también es un medio donde las instituciones privadas y públicas pueden ser demandadas por ella al no cumplirse los estándares establecidos y al matar a más personas de las que puede curar o prevenir. Sí, está bien, pero para el año del COVID-19, a las primeras vacunas, las personas se vacunaron perfecto, pero si yo tuvieron que dar hasta la cuarta, quinta dosis recién para que el virus fuera, porque mutaba y mutaba y mutaba. Las primeras personas tuvieron, a pesar de las vacunas, fallecieron un montón de personas. Quiero que todo el mundo sabe eso. Bueno. Las vacunas de COVID-19 solo se complementaron en un 70%, no fue su 100%. Pero fue más de la mitad. Sí, pero igual, a veces seguían, como tú mencionas, ha habido muchas muertes y aquí hubieron personas que no se vacunaron. Pero si ellos estaban vacunados. No, porque no tiene lógica. Si están puro mentira. mi bisabuelo es que no se quiso vacunar porque dijo que no era necesario. A él lo atacó el virus de COVID-19 y ahí nada más a la semana falleció. Y su esposa, ella sí se inmunizó, por así decirlo, y no, porque también a veces hay negligencia de los hospitales que tú no te preguntan si eres alérgico o no. Y ahí también donde viene lo que tú dices que son las muertes, que luego causan efectos secundarios. Sí, correcto, yo respeto tu postura, pero también debes respetar el derecho de cada uno. Porque es lo mismo que a ti alguien te diga, te obligo a hacer esto. Pero no solo es un derecho, sino también debe ser un deber ciudadano. No, ya sé, pero te gustaría que a ti te obliguen a hacer algo que tú no quieres. Pero estamos hablando de vacunas, o sea, para protegernos. No, ya sé, pero de todas formas es un derecho. Es lo mismo que a ti violen tus derechos de ti. No te gustaría. No me parece la comparación. Sí, porque al final es un derecho. Estás violando un derecho. Bueno, señores, quiero hablar de este tema, justo estamos hablando, y esto quiere decir que las personas que mueren Están muertos. son las personas que mueren, pese a esto, son personas que estaban conscientes de lo que hacían. Claro, es obvio, las personas que no se vacunan tienen más probabilidad de morir. Las personas vacunadas tienen empatía, solidaridad y equidad con todas las personas. ¿Por qué las personas que no se vacunan no tienen la misma solidaridad y equidad que tienen los que sí se vacunan a los que no se vacunan? Porque los que no se vacunan piensan en sí mismos, no piensan en el daño que puede hacerle a un recién nacido, a una embarazada, a un anciano que no puede vacunarse porque su estómago, su hígado, su riñón no da, o a personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, personas con SIDA, las cuales no pueden tener ninguna enfermedad
porque a la misma enfermedad que le dé, esa persona muere. Entonces, no simplemente es un deber de nosotros mismos decidir si vacunarnos o no, es pensar como las personas que sí se vacunan, piensan en todo. Yo me vacuno pensando en que si yo me vacuno puedo erradicar una enfermedad que le puede dar a una persona que no se ha vacunado. Pero una persona que no se ha vacunado no puede pensar si es que no se vacuna puede dañarle o hacer daño a demás. Pero ¿qué harías tú, doctor? De esta manera empezamos la cuarta etapa del debate, en la cual invitaremos al público presente en esta sala a formular preguntas a los equipos debatientes. Bueno, sí. Pónganse de pie, por favor. Una consulta. Mencionaron amicacina. ¿La amicacina es una vacuna o un antibiótico? Un antibiótico. Es un antibiótico. Para poder calmar lo que es las infecciones de los riñones que tenía. No es una, por ejemplo, pero una vacuna es un antibiótico. Y los antibióticos a pacientes hay que hacerles una prueba de test para ver si no tienen alguna reacción. Alérgica. Entonces creo que no vendría el ejemplo de la vacuna. Es un antibiótico. Claro, pues, pero en ese cuento lo que me dijo mi abuelita es que el doctor realmente como que se confundió porque hay otros doctores que sí saben, se especializaron un poco más y realmente el otro doctor que le dijo, le dio la receta, le volvió, le enseñó y le dice, no señora, está equivocado porque esa vacuna contiene esto, lo otro. Médica. Si es que se confunde, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te colocaron? No, claro, sí está bien, sino que me impresionó porque aquí te sale ejemplo de vacuna. Entonces yo que tengo conocimiento sé que es una clase de antibiótico. Entonces no tiene casi relevancia con lo que se hace. No tendría relevancia porque Son reacciones diferentes. no es culpa de la vacuna. También quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si una pandemia, solo que una pandemia es una enfermedad que llega a varios sectores? Y a todas las personas se llegan a vacunar, pero, por ejemplo, en un caso, en una casa, el padre de familia no desea que lo vacunen. Y hay niños y ancianos. ¿Qué pasaría? ¿De quién sería la responsabilidad por no quererse vacunar ese jefe de familia? El adulto. En una pandemia. ¿Qué pasaría? Yo creo que primeramente les tendrían que explicar los beneficios y los posibles efectos adversos que tiene esa vacuna que les va a inyectar, para que ellos, con lo que han escuchado, con lo que han analizado, ellos decidan por sí si vacunarse o no, porque no puedes cuidar a nadie. Ya, pero yo estoy poniendo en contexto de pandemia. Pandemia no es una enfermedad que da en una zona, nada más. Una pandemia es casi generalizada en todo el país. Sí, como yo diría, el ejemplo es que en pandemia al principio todos, la gran parte se vacunaba, pero a pesar de esa vacuna seguían muriendo, seguían los casos aumentando. Lo que te da a entender mi compañera es que el cabeza de la familia, si es que no se vacuna, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Entiendes? Porque tú puedes, un momento, tú puedes ser como adulto mayor, que puede ser contraer el virus y quizás no tenga los efectos, pero puedes contagiarlo. A eso te refieres, ¿verdad, compañera? A alguien más vulnerable, como los adultos mayores. Yo soy jefe de familia, ¿no? Salgo, me expongo, me contagio. Y si yo no estoy vacunada, mi familia no está vacunada, ¿qué va a pasar? Yo voy a traer ese virus a mi casa. Imagínense que se enferma mi hijo, mi padre, ¿qué va a pasar en mi conciencia? Pero eso quiero llegar a que le puedas responder, ¿no? ¿Qué pasaría con esa conciencia de persona que no es vacunada? Disculpen que estoy mal de la garganta. ¿Qué pasaría? Bueno, en mi ámbito personal, en casa, la jefa de familia es mi mamá. Mi mamá tomó por decisión propia vacunarse la primera dosis para estar protegida y proteger al resto. Pero nadie lo obligó. Ella tomó decisión por sí misma. Ella como que analizó la información y analizó las circunstancias de que estaba una pandemia matando a millones de personas y debido a eso optó por vacunarse por cuenta propia para
ver la vacunación como una medida prioritaria, no como una acción necesaria, solidaria y responsable para avanzar el bienestar colectivo. En ese caso, tu jefe de familia, que es tu mamá, pensó eso, pensó en la solidaridad y el bienestar colectivo de toda la comunidad de tu casa, en ese caso tú, tu papá, tus hermanos. Y en ese caso tu mamá optó por esto, que es lo que nosotros fundamentamos, que es proteger la salud pública y prevenir brotes epidémicos. Sí, está bien, pero lo decidió por ella misma. Claro. La decisión propia. Nadie le obligó ni la toma de que sí o sí se hizo. Ella por cuenta propia tomó esa decisión. Pero nadie lo obligó. sí, pero en el caso de COVID-19. ¿Qué hubiera pasado si tu mamá no se vacunaba? ¿Le exponía a toda su familia? No, de hecho, ella se vacunó bastante tiempo No, pero si después tu de mamá que se no aprobara. concientizó, dijo no, la vacuna no. Bueno, yo no podría garantizarte algo porque yo no soy una visionera del tiempo para ver qué hubiera pasado. Psíquica. Pero puede ser que tu postura en contra. Ya lo sé, pero te estoy diciendo, ella tomó la decisión por cuenta propia. Y si no se hubiera vacunado, porque se vacunó el tiempo después, y a pesar de que no se vacunó, ella tomó otras medidas necesarias para no contagiarse y hasta el momento, gracias a Dios, ella se contagió, pero nunca nos contagió al resto, porque nosotros lo pasamos, gracias a Dios, bien, no nos dio fuerte, a pesar de que yo tengo solamente las 2 dosis, no tengo todo completo. Y, pero bueno, Tengo un caso. Tenía una tía que se cuidaba mucho por la pandemia, ¿no? Ella no quería, tenía mucho miedo, ¿no? En salir. Al final ese proceso le dijeron que tenía que vacunarse. Aunque ella tuviese miedo, ¿no? Se vacunó, pero al final ella falleció, aunque cuidándose de su casa no salió. Con la vacuna igual que ella se vacunó, falleció. Sí, murió. De esta manera terminamos con las respuestas a la pregunta realizada. En esta etapa casi final del debate vamos a invitar a los participantes a presentar sus conclusiones que van a reflejar el análisis realizado sobre el tema abordado. Para comenzar, solicitamos a la postura a favor exponga sus conclusiones. Cada participante va a disponer de 1 minuto para su intervención. En definitiva, la vacunación obligatoria es una estrategia sanitaria, sino que también va a expresar lo que es un compromiso ético, ciudadano, con la responsabilidad social y en complementación a la Silencio, por favor. porque es la salud colectiva y es mismo también protegernos a nosotros. Y es por ello que también promueve lo que es una cultura, lo que es la prevención y la solidaridad con lo que vamos a realizar, que es En resumen, la vacunación obligatoria es una medida ética, solidaria y necesaria para proteger la salud pública. No solo porque previene enfermedades y muertes evitables, sino que también resguarda a quienes no pueden vacunarse, como personas inmunosuprimidas o niños con enfermedades graves. Por ello, es más que una imposición, es una responsabilidad colectiva para garantizar el bienestar de todos. Reafirmando mi postura a favor con todo lo dicho, en conclusión, la vacunación obligatoria no es una medida autoritaria, sino un acto de responsabilidad social. Proteger la salud pública implica tomar decisiones colectivas que garantizan la seguridad de todos ante la amenaza real de enfermedades infecciosas. No podemos depender únicamente de decisiones individuales. Vacunar no es solo un derecho, sino un deber ciudadano. Concluyo que la vacunación obligatoria no solo representa una estrategia sanitaria eficaz, sino también un deber ético que fortalece el compromiso con la salud colectiva. Su implementación es clave para salvaguardar a los vulnerables, evitar crisis sanitarias y consolidar una sociedad más solidaria y equitativa. Solicito ahora a la postura en contra que presente sus conclusiones. En conclusión, sostengo mi postura que la vacunación no puede imponerse de forma obligatoria, vulnerando la autonomía personal. Tanto la libertad de decisión sobre el propio cuerpo como el consentimiento informado son derechos fundamentales que toda persona debe tener. Concluyo que toda política de salud debe buscar el equilibrio entre el bien común y el respeto por la decisión personal, reconociendo que la autonomía sobre el propio cuerpo no
agradecer la participación de cada uno de ustedes, especialmente aquellos que han defendido su postura, aunque no estén muy de acuerdo, la han defendido hasta el final. Al igual que el grupo anterior o que el tema anterior, ambos han estado centrados en su postura. Para nada se han salido. Es cierto que hay algunos integrantes de cada postura que por ahí han estado medio debilones en la primera parte, que tenía que ser la parte más importante, que era la exposición de argumentos, pero luego, a la hora de la pregunta y la contrapregunta, el argumento y el contraargumento, han sido bien enfáticos y ahí se han mantenido en su rango de la postura que le tocaba a cada uno, ¿no? Bueno, ustedes a través de sus participaciones han demostrado que la salud pública no solamente es un tema médico, sino más que médico es ético, es social, es legal. Desde ambas posturas, cada quien ha manifestado opiniones basadas, algunos lo han mencionado en sus autores, y otros de las experiencias propias que hemos tenido no hace mucho, la pandemia que hemos vivido con COVID-19. Decisiones sobre salud deben estar sustentadas en la ciencia, pero también debe considerar el contexto social en el que nosotros estamos inmersos, en la cultura que como país tenemos, como nación tenemos, ¿no? Hay muchas indecisiones, para ello hay que informar a la población, hay que educar, para que de esa manera sepa qué decisión o no decisión tomar y pensar no solamente en la persona misma, sino, como lo manifestaba muy bien Sabina, desde la decisión colectiva, porque desde tu decisión personal atañe ya al resto de personas. Hemos visto con mucha tristeza, y tan solo porque le decía a alguien, no, que fíjate que te vas a poner como un robot, ya no vas a ver, ya no te vacunabas. Y el virus cada vez se extendía más, el contagio se hacía mayor. Ojo, así como estamos en este nuevo siglo XXI, en el que no nos cuidamos de manera adecuada, cualquier virus ingresa y esto que parecía un sueño, a veces mi hija decía, ¿cómo será? Mamá, tú has vivido la epidemia del cólera, que epidemia es un contexto corto. Sí, le digo, hija, justo cuando yo estaba embarazada de ti, yo viví la epidemia que fue Cólera. El cólera. Tanto así que a mí me aislaron, yo estaba en el 6º mes de embarazo, me aislaron y mi esposo estaba en un centro de salud haciendo el internado. Entonces, desde ese momento, antes no hervíamos el agua. Antes usted caminaba por la calle y veía que alguien estaba regando y tenía sed y le pedía agua para tomar desde la manguerita. Pero a raíz de la epidemia del cólera, todos ¿Quién no la ha hecho? Por eso es que usted cuando ha nacido ya en un siglo diferente, ¿no? Entonces se ha dado cuenta y decía mi hija, ¿y cómo será si eso es epidemia? ¿Cómo será una pandemia? No lo sé porque aquí no ha estado a mi alcance. ¿Para qué lo dijimos? En el 2020 vivimos la pandemia que no solamente es a nivel de una nación, sino abarca más allá de nuestra frontera. Entonces, para cerrar ya la participación de ustedes, hay que pensar, ¿no? Desde nuestra propia autonomía, cómo la protección colectiva son pilares importantes para evitar que un virus se extienda. El reto de todos nosotros está en cómo dialogar de lo que se va a hacer. Creo que ahí caló un poco, se pecó a través del Ministerio de Salud, que no informó de una manera adecuada. Además, la población estaba viviendo una etapa de psicosis, porque en esa época teníamos a una persona que dirigía la nación, escuchaba algo y salía a difundir al mediodía creando más pánico, más caos. Entonces hay que partir de la información que ustedes como futuros profesionales de la salud tienen un gran reto. Le cedo el paso a la moderadora. Y respecto a los dos grupos por el apuro que me tenían de salir y entrar, los dos equipos han estado alterados. Los dos equipos se han mantenido, bueno, uno más que otro, el grupo de la Robot
Sabrina ha sabido defender hasta el final. Sabrina ha tenido un desarrollo amplio, favorable desde la presentación de su argumento. Desde la presentación de su argumento, bien tranquila, habló, y no decayó en nada, ¿no? Mencionó sus autores, la voz, se ha esforzado más en su voz, a pesar que es débil, se ha esforzado, ¿no? Entonces, hasta el final, con su ayuda y con su defensa. De este lado, María Inmaculada también, defendiendo a Carta Cabal, y también un desempeño bastante favorable desde la presentación de sus argumentos. Por esa razón, yo voy a dar un empate a ambas posturas en su desempeño, igual que el tema anterior, que también hubo un empate, y bueno, no hay alumnos desaprobados, hay alumnos con bajo calificativo sí, pero hay alumnos aprobados.